Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos. Gracias por estar aquí. Quiero compartirles un poco de mí y mi relación con la escuela. Quiero contarles que ustedes son muy jóvenes, pero en mi generación la escuela empezaba hasta los 6 años, antes no. Antes los abuelos eran los que te enseñaban a leer y escribir y no escapé a eso. Realmente fue mi abuelo el que me empezó a formar con un silabario para enseñarme a leer y escribir. Y me hizo una banca y una silla muy parecida a la que yo encontré a la escuela. Esto mi abuelo lo empezó a hacer conmigo a los 4 años. Entonces, él me contaba que en la escuela iba a haber una maestra y que la maestra iba a tener unas trencitas muy lindas y que iba a ser muy amorosa conmigo. De tal manera que entonces yo todos esos 2 años previos a la escuela crecí en la ilusión de llegar un día. Incluso habían los domingos que mi abuelo me llevaba y me mostraba cuál era la escuela donde yo iba a ir. Entonces la ilusión y la expectativa de la escuela llegó a mí desde los 4 años. Entenderán que aprendí a leer y a escribir en edades muy tempranas. Pasé la primaria feliz, fui de las niñas más felices de la escuela, demasiado habladora como me verán, y evidentemente que a un ladito de la primaria había una secundaria. Y para mí ir a la secundaria significaba saber las fórmulas. Así que llené toda mi libreta de todas las fórmulas que me enseñaron en 5º y en 6º grado, porque yo suponía que en la secundaria iba a ir a desarrollar fórmulas. La primaria era un lugar donde sí tenía amigas, pero eran 4 mis amiguitas cercanas. Casualmente eran las que vivían cerca de mi casa y era con las que yo jugaba en esos grandes patios que me acompañaban en Veracruz. Evidentemente que la llegada de la secundaria significaba un cierto temor. Claro, me sentía muy grande. Yo volteaba y veía a mis amigas y ellas también estaban creciendo. Pero yo decía, a mi abuelo le faltó animarme a la secundaria. Como él no me animó, yo llené una libreta de muchas tablas, de todas las fórmulas habidas y por haber, y era mi libreta junto con todos los demás libros que había que llevar a la secundaria porque a mí me parecía que ahí era lo que había que hacer. Cuando descubro que en ese grupo de secundaria estábamos 60 personas y las 60 personas estábamos todos dispuestos a ser amigos, era para mí maravilloso. Cabe señalar que elegí la secundaria yo, porque elegí la secundaria donde iban mis amigas y elegí la secundaria del turno vespertino. Por lo tanto, el turno significaba más alumnos y personas mayores. Así que fui amiga
de los 59 personajes que había allí, que casualmente eran niños y niñas, pero entonces yo tenía escasos 12 años y mis compañeros tenían 14 y 16. Entonces, para mí era magnífico porque los maestros, cuando íbamos a tomar dictado, pasaban a alguien y ese alguien contaba a lo que se dedicaba. Ya se imaginarán cuando pasó el que trabajaba en la pescadería y entonces había que escribir pescados, pulpos, camarones y toda la descripción que daba del lugar. Me llamaba mucho la atención cómo nos contaba que usaba unas botas porque el lugar era demasiado mojado y que a veces sus pies estaban muy lacerados por toda la mañana usando botas y que en la escuela le daban permiso de bañarse y que cargaba un perfume para no oler a pescado. Y entonces yo ya le había puesto el apodo del perfumado, pero no se lo decía, se llamaba Raúl, pero yo, para mí era el perfumado. Y así como él, tenía a mi compañera la 60, que ese era su número en la lista, y ella trabajaba en una frutería. De tal manera que para mí la escuela siempre fue el ambiente, siempre fue el contexto. Y entonces yo pensaba, cuando yo sea grande, voy a ser maestra y voy a buscar que en los grupos haya niños que se dediquen a un sinnúmero de oficios, porque eso a mí me hizo aprender. Y saben, así fue como yo fui relacionando el aprender en los amigos y la escuela. Así que fui muy buena para hacer amigos, también para la escuela. Y además, de ahí ya brinqué a hacer la preparatoria. Me costó mucho trabajo convencer a mis padres de que yo quería ser universitaria. Eso fue muy difícil. Mis padres decían, no, no, ya, si tú lo que quieres es ser maestra, ya vete a estudiar para ser maestra. Pero yo quiero ir a la universidad, quiero saber qué pasa ahí. Y entonces empecé a estudiar la preparatoria y bueno, ese fue mi encuentro con la escuela, los amigos, pero ahora sí eran palabras mayores, porque después de la preparatoria seguía la universidad y esa ya era mi vida de adulto. Yo ya iba a ser adulto, porque ya en la preparatoria ya iba a cumplir 18 años y iba a seguir la universidad. No saben, yo me sentía feliz. Para mí la escuela siempre ha significado mi vida. A mí la escuela me ha gustado. Me gusta por la cantidad de gente que hay, pero me gusta por lo que voy aprendiendo etapa tras etapa. Cuando tú me dices escuela, yo pienso en la etapa que se vive en la escuela. Y la etapa tiene que ver con un contexto, con tu edad, con la familia, con la comunidad. De tal manera que en la prepa tenía que elegir qué quería ser cuando fuera grande. Y ahí me topo con que la mayoría de mis maestros y mis maestras tienen una especialidad. Y tenía una maestra de química en la preparatoria que me regañaba porque hablo muy fuerte, porque piso muy fuerte cuando camino y porque evidentemente me río muy fuerte. Entonces ella me decía, Marta Belda, vas a estar llena de arrugas en escaso un año. Híjole, yo decía, yo sí quiero ser maestra, pero yo voy a ser maestra de primaria. De prepa no voy a ser maestra. Porque acuérdense que yo quería ser maestra. Entonces yo veía a los maestros y yo me quería ver reflejada en ellos. Y mi maestra era demasiado seria y para su época hoy la pienso y me sorprendo porque usaba unas pelucas del color de sus zapatos. Estaba fuera de serie. Y esa maestra a mí me encantaba, mi maestra de química, pero evidentemente yo a ella no. Ella era muy seria, yo era muy relajada, demasiado platicadora. Pero mi maestro de filosofía me encantaba. Pero el maestro que yo adoraba,
que yo admiraba, que veía cargar su mochila, una mochilona llena de libros, era mi maestro de sociología. Y entonces yo decía, cuando sea maestra, voy a ser como mi maestro de sociología. Y el camino de ser maestra fue creciendo. Llegué a la universidad, ¡yupi!, lo logré. No fue fácil salir de la preparatoria, mucho menos con esa maestra de química, era mi coco. Y llegué a la universidad y decidí ser socióloga y maestra, porque yo quería ser maestra. Y mi padre se enojó conmigo porque decidí ser socióloga, porque los sociólogos son grillos, son comunistas, se comen a los niños. Y entonces, pues, yo quería ser socióloga porque yo quería saber, leer y enseñar. Y yo veía que mi maestro hacía eso. De tal magnitud que mi papá ya no me ayudaba, me dijo, no te voy a ayudar a pagar la universidad y le vas a tener que hacer como puedas, y menos con esa carrera. Entonces, pues empecé a trabajar de maestra. Evidentemente mantuve mi profesión. Y fui maestra y he sido socióloga, y entonces eso me llevó a asumir que podría hacer las dos cosas a la vez. Y aquella historia que contaban mis compañeros en la secundaria, de sus comunidades, claro que llenaron mi vida de sociología. Y claro que me impresionaron. Y claro que empecé a crecer en la sociología y empecé a disfrutar de enseñar y convivir con el otro. Eso me hizo convencerme que sí, la escuela era un excelente lugar, y que la comunidad, y que los amigos, y que los aprendizajes eran parte de mi ser. Les confieso que mi vida ha estado en las escuelas. Disfruto de que la gente me cuente lo que hace, y esta vivencia de los niños en la escuela ha sido una maravilla. Aprendí que sí había que ir a la escuela, y que sí se necesitaba convivir con los demás, y que claro que las fórmulas eran necesarias, y que claro que las tablas que le puse pegadas a esa libreta eran indiscutibles, pero que la escuela trascendió en mi vida. Aquí estoy, soy producto de ella. Esta soy, esto es lo que he hecho, pero aquí estoy. ¿Alguna pregunta? ¿Del que vendí el pescado? No. ¿Cuál fue su relación con sus compañeras y sus compañeros los primeros años de escuela? Wow, fue una relación muy agradable, fue una relación de mucha empatía. Recuerde que mi abuelo me decía lo que iba a pasar ahí y yo estaba deseosa de llegar. Una relación de mucha camaradería, una relación muy solidaria y una relación de grandes amigas, pero solo tenía 4. Me daba la impresión que teníamos una vida muy lineal, que hacíamos lo mismo, pero fue una relación de mucha empatía. Evidentemente, en las escuelas, de repente sí se nota alguien que puede llevar el cuaderno y alguien que no. Entonces me acuerdo mucho que nos cooperábamos para comprar el cuaderno de aquella compañera que se apellidaba Banoche, porque ella no tenía para llegar y ya andaba preocupada porque ya se le acababa. Y entonces éramos como muy solidarias, ¿no? Poníamos nuestro lonche todas juntas en un rinconcito. Y yo llevaba el mantel de cuadritos para ponerlo en el piso. Caray, tan pequeña y uno cómo hace cosas. Gracias. ¿Qué importancia tiene la interacción que se da desde la educación básica con el entorno de la escuela? Míreme, yo creo que la trascendencia es enorme. Definitivamente, sí, la escuela ocupa un papel preponderante,
pero la escuela es parte de una comunidad, lleva creencias, lleva ideologías, lleva costumbres. Y evidentemente que cuando tú estás en una escuela, trabajas en una escuela, tienes que considerar a la comunidad. De otra manera, no entendería cómo podríamos irnos enseñando a ser ciudadanos y a ser justos, ¿no? Y apostarle a una justicia social si hacemos todo lejos de la comunidad. Creo que lo que nos hace crecer es que estás aprendiendo para servir a la comunidad y para trascender en la comunidad. Eso es lo que pienso. ¿Cómo se puede motivar a un niño o una niña para que disfrute la escuela? Le diría con mi abuelo a un lado. No, yo creo que es trascendente el hacerlo sentir que a ti te importa su presencia y que a ti te importa lo que él hace y lo que a él le gusta. Me parece que el error puede estar en querer hacer algo que no tiene que ver con él. Todos, no solo los niños, todos aprendemos a partir de lo que nos interesa, a partir de lo que nos gusta, a partir de lo que disfrutamos. Entonces, me parece que la motivación tiene que estar centrada en ese proceso. Todos los humanos aprendemos distinto, pero nuestros aprendizajes tienen que ver con nuestras inquietudes, con nuestras dudas, con nuestros contextos, con nuestras necesidades. Me parece que la motivación tiene que ser así. Mire, cuando regresamos de la pandemia y se abrieron las escuelas, los niños te decían, vengo a la escuela porque aquí hay todo. ¿Qué es todo? Mis amigos, mis libros, aquí aprendo mucho y luego voy a mi casa y pongo en práctica lo que aquí me enseñan. Y luego voy a la tienda y pongo en práctica lo que aquí me enseñan. O sea, los chicos lo tienen muy claro el motivo de vida, el papel que está jugando el aprender. Entonces, me parece que solo es seguir por ese camino. Doctora, ¿y qué papel juegan las nuevas tecnologías dentro de todos estos cambios? ¡Guau! Esto es maravilloso. ¿Qué les voy a decir a ustedes que son tan jóvenes? Esto es la maravilla. Asumir que la escuela puede estar en este aparato o en el radio. Fíjate, los chicos recurren a la tecnología, recurren a nuestras clases. Nosotros seguimos utilizando Aprende en Casa y los niños lo siguen usando. Y los padres de familia, y los abuelos, y los maestros. La tecnología es una excelente herramienta. Es eso, una herramienta. Bendita tecnología, porque nos da la posibilidad de obtener muchos conocimientos y lo que haces en la escuela es enseñarle al chico a ir discriminando todo lo que hay, porque hoy sí hay que enseñarle a discriminar. Es demasiada información y también tiene que aprender que ahí también hay basura, pero eso le permite tener un criterio, cosa que en mi generación, como contestaba, no podías. Entonces, esta habilidad de formar a un ciudadano desde edades muy tempranas hacia un criterio, dime si no estaremos haciendo grandes ciudadanos y grandes líderes. Entonces, ¿cuál es su propuesta para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel básico? Esa pregunta me la he hecho muchas veces. Sin embargo, sí le puedo contestar. Yo propongo esto que está sucediendo. Primero, sí hay que formar a las personas desde una tendencia humanista. Yo sí creo que es necesaria. Esa es, para empezar, la propuesta pedagógica tiene que ser humanista. Reconocer que son personas, independientemente de la edad, que tú eres persona
y que esto implica experiencias de vida, que los chicos traen una experiencia de vida de casa y que tú traes como adulto una experiencia de vida de un sinnúmero de lugares. Los aprendizajes sí tienen que ver con la fase de vida de nuestros niños. Sí aprendemos a partir de lo que necesitamos y nos gusta. Esta propuesta que hay ahora de asumir el contexto como un elemento clave, que el sujeto pueda aprender desde la comunidad, me parece que es lo más viable que nos puede pasar. Los seres humanos necesitamos aprender para la vida. Me parece que nos estábamos equivocando cuando andábamos enseñando y aprendiendo para un trabajo, solamente para trabajar, solamente para adquirir dinero. No es esa la vida, yo creo que ya se dieron cuenta. La vida tiene más, la vida lleva más, la vida puede ser contemplativa o puede no serlo, pero lo que es trascendente es que estés pensando que en esta vida que te enseña la escuela hay otros seres sobre los cuales tú puedes ser muy justo y tú puedes convivir y puedes sumar toda la colectividad posible y avanzar. Porque se trata de asumir que esta nueva propuesta de aprender y enseñar tiene que ver con un colectivo, donde el docente ocupa un papel exageradamente profesional, siendo una persona humana de carne y huesito. También se va a equivocar, como todos nosotros. Pero el asombro, el descubrimiento, la búsqueda, esa es mi propuesta a la escuela. Y parto de lo que le conté hace un momento. Evidentemente, las expectativas que los demás me fueron generando sobre la escuela. Míreme aquí. ¿Cuál es la importancia de crear el gusto por la investigación desde la educación básica? Esa pregunta me llena el corazón. Mire, yo digo que todos los seres humanos por naturaleza somos investigadores. Todos los días investigamos sobre nuestras vidas. Me parece que la escuela es el camino ideal para que el chico pueda voltear a hacer realmente un proceso investigativo. Pregúntenles cuando llegan a la prepa cómo batallan con esas materias de metodología. Y peor si alguien habla de una hipótesis, ya, mis pobrecitos alumnos, en la maestría, en el doctorado, de eso no quieren saber. Pero definitivamente todos a lo largo de la vida somos investigadores. ¿O cómo le hemos hecho para llegar hasta aquí? Hemos investigado, nos hemos dado cuenta que sirve, que no sirve y tenemos otra alternativa y seleccionamos. Y ese es un camino trascendente que hacemos todos. Me parece que la alternativa que hoy tiene la escuela de ir haciendo estos trabajos en grupos, en equipos, buscando, descubriendo, creando, innovando, me parece que son verbos demasiado factibles, demasiado cercanos para que nuestros chicos estén interesados en investigar. Me parece que hoy los chicos lo hacen mucho. Solamente falta decirle, eso que haces es investigación. El contemplar la vida es un proceso de investigar. El ir en la vida es un proceso de investigar. Y me parece que la escuela lo está haciendo. Solo nos falta, a lo mejor sí, centrar la atención y decir, señores, estamos investigando. Me he dedicado a lo largo de la vida a hacer investigaciones sobre evaluación curricular. Y le puedo presumir que es una excelente herramienta para poder arrancar y saber qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, pero lo mejor, qué se necesita aprender, qué elementos lleva el aprendizaje, porque nos queda claro que todos aprendemos distinto. Y la evaluación curricular, ¿sabes? Te da esa medida,
te da esos indicadores y sería muy difícil arrancar y decir estos son los mejores contenidos, esta es la mejor manera de aprender si no contamos con una evaluación. Soy amiga de este proceso y estoy convencida que es una alternativa para cualquier modelo educativo. Me gustaría decirles algo en conclusión a todo esto. Espero haber respondido a cada una de sus preguntas. Yo les quiero contar, mis queridas madres y padres de familia, que yo soy el resultado de la escuela, con muchísima honra, porque he creído en la escuela a lo largo de la vida. A mí la escuela me gusta porque tiene principio y tiene fin. A veces el fin en la escuela se prolonga, pero me parece que es uno de los lugares más seguros en este momento de nuestra vida. ¿Y qué les digo? Los ciudadanos, la propuesta de ser hombres libres, mujeres humanas, hombres respetuosos, mujeres respetuosas, tiene que ver con una alternativa de aprender. Y claro que aprendemos en la casa, claro que aprendemos en la sociedad, pero en la escuela está el personaje que trasciende y nos enseña. Mis respetos a cada uno de los maestros y mis maestras, a pesar de ser enojonas, porque definitivamente son una alternativa. Gracias, gracias por esta invitación. Muy amables.